Hoy nos metemos en un territorio, la verdad, fascinante. Vamos a coger un concepto que parece puro del mundo de la empresa, la planificación estratégica, y lo vamos a aplicar en un sitio donde el éxito no se mide en euros, sino en propósito. Así es. Analizamos el libro Planificación Estratégica en la Iglesia, del doctor Jorge Aponce. Y es un análisis que además nace de una experiencia súper humana. El propio autor, él cuenta que hace unos 20 años, cuando asumió un puesto de liderazgo en una organización cristiana, sintió un pánico. Vamos, un pánico absoluto. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que no tenía ni idea de estrategia. Y esa vulnerabilidad, esa carencia personal, fue al final el motor para ayudar a otros a desarrollar lo que él llama una mentalidad estratégica. Claro. Y esa es la clave, ¿no? Que no es un manual de 5 pasos para el éxito, sino un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. La primera idea fuerte del libro es que los desafíos de hoy no son simples rompecabezas. No, para nada. No tienen una solución única. Dice que son paradojas multidimensionales. Esa es una forma muy precisa de decirlo. Y para moverse en esa complejidad, propone 3 mentalidades que tienen que coexistir. La primera es la mentalidad de propósito, Vale. que te obliga a responder la pregunta más básica de todas. ¿Por qué existimos? Sin esa respuesta, todo lo demás es ruido. Ruido. Es el ancla. Y luego está la mentalidad de reconciliación, que pregunta ¿cómo creamos valor mientras cumplimos nuestro propósito? Y la tercera, la mentalidad de innovación. ¿Qué más podemos hacer para avanzar? Le pregunto, ¿qué pasa si un líder se obsesiona solo con una de ellas? Imagino una organización con muchísimo propósito, pero cero innovación. Claro. Debe ser como un museo, ¿no? Muy reverenciado, pero al final irrelevante. Has dado totalmente en el clavo. Ese es el peligro, el desequilibrio. Un museo con un propósito muy noble, pero sin ninguna capacidad de conectar con el presente. O justo lo contrario, Claro. pura innovación sin un propósito claro, que es el riesgo de muchas organizaciones que solo persiguen la novedad por la novedad, sin un porqué sólido detrás. Y se convierten en fuegos artificiales. Mucho espectáculo, pero se apagan enseguida. El liderazgo de verdad está en mantener esas 3 mentalidades en una tensión creativa. Siempre. Esa idea de mantener la tensión, de no buscar la respuesta fácil, me suena a un concepto que he leído por ahí, el pensamiento integrador de Roger Martin. ¿Es eso lo que se propone aquí? Precisamente. Es la pieza central de toda esta forma de pensar. Martin lo define como la capacidad de tener 2 ideas opuestas en la cabeza a la vez. Vale. Y en lugar de verte forzado a elegir una y descartar la otra, que es lo que hacemos casi siempre, ser capaz de crear una tercera opción que sea superior a las 2 primeras. O sea, que en vez de aceptar la típica batalla de o mantenemos la tradición o modernizamos todo, que es algo que vemos en todas partes. Sí, sí, El pensamiento integrador buscaría una forma de que esa tradición inspire una modernización que tenga sentido. exacto. El pensamiento convencional simplifica, busca el camino de menor resistencia y al final acepta lo que llama sacrificios desagradables. El pensamiento integrador, en cambio, se niega a aceptar que esas son las únicas opciones. Mantiene toda la complejidad del problema ahí sobre la mesa y busca una solución creativa que no existía. Hay una frase en el libro que lo resume genial. A ver. El pensador convencional prefiere el mundo tal y como es, mientras que el pensador integrador acoge gustoso el reto de forjar un mundo mejor. hmm, Es una visión muy potente. Pero claro, esto nos lleva a la pregunta del millón, que el libro además aborda sin rodeos. ¿No es todo este lenguaje de estrategia, valor, innovación, algo demasiado corporativo? ¿Demasiado secular? Para una organización basada en la fe. Es la objeción más común y es una tensión real desde luego. La respuesta que se ofrece es construir lo que llama una teología de la planificación. La idea de fondo es que planificar no es un acto de arrogancia para suplantar la voluntad divina, Sí, ¿no? sino un acto de responsabilidad. Es administrar con sabiduría los recursos, los talentos, las oportunidades que se han recibido. Es, en esencia, una forma de mayordomía. Y para anclar esa idea recurre a textos con siglos de antigüedad. Hay proverbios que se citan que son, vamos, increíblemente directos sobre el tema. ¿Sí? Como por ejemplo. Los planes bien pensados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. Ese proverbio podría estar en cualquier manual de gestión de hoy, ¿eh? Totalmente. O este otro, que captura el equilibrio perfecto.
El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. O sea, la planificación no se hace en lugar de Dios, sino en dependencia de Él. Y no es solo teoría, es que la historia está llena de ejemplos. El libro menciona a Moisés organizando la logística de un éxodo masivo, o a Nehemías planificando la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, a contrarreloj y con una oposición brutal. O a Martín Lutero, cuyas decisiones tuvieron un impacto estratégico que cambió el mundo. No eran gerentes con un MBA, pero, vamos, pensaban y actuaban estratégicamente, sin ninguna duda. Pero es igual de importante señalar las advertencias que se plantean, para no caer en la trampa opuesta. El primer peligro es obvio, la arrogancia. Planificar sin contar con una perspectiva más grande. Creer que nuestro plan es infalible, sí. Exacto. Pero el segundo peligro es más sutil y, para mí, quizá más peligroso. Consiste en ir más allá de la misión esencial de la organización, confundiendo los principios innegociables con los métodos, con las formas, con las estructuras, que sí pueden y deben cambiar. Ah, claro. Es el error de convertir el cómo lo hacemos en el por qué lo hacemos. Y eso es un error estratégico fatal. De acuerdo, tenemos la mentalidad y la base teológica. Pero, ¿cómo se traduce esto en acción? ¿Por dónde empieza una organización que quiere tomarse esto en serio? Porque, curiosamente, el proceso que describe no arranca con una sesión de brainstorming para el futuro. No, para nada. Empieza con un diagnóstico honesto. Antes de soñar con el futuro, hay que tener una imagen brutalmente clara del presente. Y para ello se presenta una herramienta muy visual, el ciclo de vida organizacional de George Barna. ¿Y por qué usar una analogía biológica? Suena un poco determinista. ¿Significa que toda organización está destinada a nacer, crecer y finalmente morir? Es una pregunta excelente. La analogía no pretende ser un destino inevitable, para nada, sino un mapa de diagnóstico. Barna sugiere que las organizaciones pasan por etapas reconocibles. Una etapa de desarrollo, la infancia, digamos, llena de energía y caos. Ajá. Luego, una etapa de crecimiento, expansión, equilibrio, donde se alcanza la madurez y, si no se tiene cuidado, una etapa de declinación, estancamiento, parálisis. No es una sentencia de muerte, es una advertencia. Entiendo. Saber si estás en la fase de infancia o en la de estancamiento te dice qué tipo de liderazgo y qué prioridades necesitas. Claro, es como ir al médico. El tratamiento depende del diagnóstico. No le das la misma medicina a un adolescente lleno de energía que a alguien que sufre de agotamiento crónico. Esa es la idea, justo esa. Una vez tienes ese diagnóstico general, ya puedes usar herramientas más específicas como el análisis FODA, un clásico. Y aquí es donde el contexto importa mucho. Para una organización de este tipo, una fortaleza puede no ser la cuota de mercado, sino un profundo sentido de comunidad. Claro. Ahora sí, pasamos a formular el plan. El libro propone una secuencia muy lógica. Misión, valores y visión, que por cierto a menudo se confunden, sobre todo misión y visión. Es una confusión muy común. La misión es el por qué, tu razón de ser. Responde a la pregunta, ¿por qué existimos? Es el ADN, es atemporal. Los valores son el cómo, las creencias compartidas que guían el comportamiento. ¿Y la visión? ¿Es el a dónde? Es el adónde. Describe una imagen clara y convincente del futuro que se quiere crear. La misión es tu ancla, la visión es tu estrella polar. Hay una definición de visión en el libro, también de Barna, que me pareció muy poderosa. Una clara imagen mental de un futuro deseable, comunicada por Dios a sus siervos escogidos. Captura esa dualidad entre inspiración y claridad. Absolutamente. Y para que todo esto no se quede en conceptos abstractos, se propone una herramienta visual para conectarlos, la rueda de la estrategia. Sí, el libro usa el ejemplo de una iglesia ficticia, Vida Abundante. A primera vista puede parecer un simple organigrama, pero ¿qué es lo que la hace tan potente? Su poder reside en su simplicidad y en cómo muestra la interconexión. En el centro de la rueda, en el eje, está la visión. Producir discípulos totalmente en desarrollo. Y los radios de la rueda son las áreas estratégicas clave. Adoración, discipulado, cuidado pastoral, evangelismo, etc. Eso es. Lo que la imagen deja meridianamente claro es que ninguna de esas áreas es un fin en sí misma.
Todas son medios para hacer girar la rueda y avanzar hacia la visión central. Si un radio se rompe o no está alineado, toda la rueda se resiente. Te obliga a pensar en la organización como un sistema integrado, no como una colección de departamentos aislados. Y esto nos lleva directamente a lo que el autor llama el gran desafío, el cementerio de las buenas intenciones. Puedes tener la mentalidad correcta, el diagnóstico perfecto y la visión más inspiradora del mundo, pero nada de eso importa si no ocurre una cosa: la ejecución. Aquí es donde la mayoría de los planes fracasan. La ejecución no es el glamuroso paso final, es un proceso disciplinado, es un conjunto de actividades lógicas que se sostienen en el tiempo, y se identifican varios obstáculos que explican por qué es tan difícil. Por ejemplo, Pues por ejemplo, que muchos líderes están más formados para la gran visión estratégica que para la disciplina del día a día. Disfrutan más diseñando el mapa que caminando por el terreno. es el síndrome del planificador de gimnasio, ¿no? Te pasas diciembre diseñando la tabla de ejercicios perfecta, compras la ropa, te apuntas y en febrero la ejecución ya ha fallado. La estrategia era brillante, pero no se tradujo en acción constante. Es una analogía perfecta, de verdad. Otro obstáculo es la falta de comunicación. Si el equipo no entiende la estrategia o no ve cómo su trabajo diario contribuye a ella, es imposible que se comprometa. Y hay un tercero que es un asesino silencioso de estrategias. A ver, intentar ejecutar un plan que choca frontalmente con la cultura y la estructura de poder real de la organización. Es como intentar instalar un software nuevo en un ordenador con un sistema operativo incompatible. Simplemente no va a funcionar. Entonces, ¿cómo se superan estos obstáculos? El libro habla de unos bloques de construcción para una ejecución efectiva. Hay varios, pero podemos destacar dos que son, absolutamente cruciales. El primero es gestionar el cambio efectivamente. Hay que asumir una verdad. Ejecutar una nueva estrategia casi siempre implica un cambio organizacional. No puedes obtener resultados diferentes haciendo lo mismo de siempre. Lógico. Por tanto, el líder no solo debe anunciar el plan, debe ser un arquitecto del cambio. Tiene que diseñarlo, comunicarlo, anticipar resistencias y acompañar a la gente en esa transición. Y el segundo bloque de construcción parece que es el que lo sostiene todo, ¿no? Si es que sin este, nada funciona. El liderazgo debe apropiarse de la ejecución. El autor cita a la estratega de Harvard, Cynthia Montgomery, para recalcar que los roles de líder y estratega son inseparables. Un líder no puede limitarse a diseñar un plan brillante y luego delegar la ejecución. ¡Oh! ¿Como si fuera una tarea menor? Justo. Como si fuera una tarea menor. La ejecución es el trabajo principal del líder. Su responsabilidad es crear el entorno y los procesos para que las cosas sucedan. Delegar la estrategia es en realidad abdicar del liderazgo. Haciendo un resumen del viaje, hemos pasado de entender la estrategia como una mentalidad flexible a ver su encaje teológico, para luego aterrizar en herramientas prácticas de diagnóstico, de formulación y, sobre todo, de ejecución en organizaciones que se mueven por una misión. Y como broche final, para demostrar la flexibilidad de estos marcos de pensamiento, el libro incluye un apéndice muy original. Una entrevista hipotética con el apóstol Pablo en el siglo I. Ah, sí. En ella, le aplican un modelo de 7 preguntas estratégicas de un profesor de Harvard. Es una idea fantástica, la verdad. Le preguntan a Pablo por su cliente principal y él define a los gentiles. Le preguntan por sus variables de rendimiento y menciona el establecer nuevas iglesias o formar nuevos líderes. Incluso le preguntan por las incertidumbres estratégicas que le quitaban el sueño, Claro. como la persecución o las falsas doctrinas. Lo fascinante es comprobar cómo conceptos de gestión del siglo XXI sirven como un guante para analizar una estrategia de hace 2000 años. Demuestra que en el fondo los principios de un buen liderazgo, de tener claridad de propósito y de ejecutar con disciplina son universales, son atemporales. Para terminar, hay una pregunta que el libro recoge de la misma estratega, Cynthia Montgomery. Una pregunta que se queda resonando y que va mucho más allá de cualquier plan o metodología. Es la pregunta que todo líder, sea de una empresa, una ONG o una comunidad, debería hacerse cada mañana. Si tu organización desapareciera hoy, ¿el mundo sería diferente mañana? Esa, y no otra, es la cuestión que define el verdadero valor de cualquier estrategia. Las reseñas están disponibles en los sitios web viquemisionera.net.pe y resenasdelibrocristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.